Desde un coche extraterrestre encontrado en el desierto de Atacama en Chile, hasta el auto de la Isla del Diablo en Guayana Francesa y muchos superdeportivos más que fueron encontrados abandonados en Dubái y en otras partes del mundo. Bienvenidos a la Firma Millonaria, el único club de millonarios de todo internet. Suscríbete al canal para tener buena suerte. Comenzamos con el coche extraterrestre del desierto del Atacama en Chile, descubierto en el año 2014 por un grupo de geólogos cerca de Cerro Unión, una zona remota del desierto. Este vehículo tenía una forma de disco metálico aplastado con 3 metros de diámetro. Además, contaba con ruinas de neumáticos pero sin motor, marcas o alguna placa que pudiera distinguirlo o identificarlo. Muchos lugareños, cuando fueron investigados, afirmaron que en la década de los 70s, un objeto cilíndrico había caído desde el cielo en esa zona y se había convertido en una leyenda por parte de muchos pobladores de aquel territorio, ya que habían entre quienes estaban de acuerdo con esta idea y otros que tenían familiares que supuestamente atestiguaron ver caer ese objeto. Muchos sugirieron que podría ser un prototipo terrestre secreto o un experimento militar chileno o hasta alemán. Otros creen que era un vehículo artístico abandonado como una escultura móvil. No se pudo evaluar ya que no era un auto convencional y fue inmediatamente incautado y nadie sabe dónde está. Desaparecería misteriosamente 2 años más tarde sin una explicación oficial. En el documental chileno del Misterio del Atacama lo mencionan como el auto que no era de este mundo, y en el diario Las Estrellas de Antofagasta hablaron de los restos de un experimento fallido. Continuamos con el Alfa Romeo 6S 2500 en un castillo italiano, descubierto en 2011 dentro del castillo di Samesano en Toscana, en un palacio abandonado. Estaba bajo una lona con asientos de cuero intactos, pero el motor bloqueado por óxido. Perteneció al conde Panicera, un noble fascista que huyó en 1943. Es uno de los 23 Alfa Romeo 6C 2500 de la Villa de Este fabricados en el planeta y es el más exclusivo de esta especie. Dicen que si se llegara a restaurar podría costar más de 1 millón de euros y fue comprado por un coleccionista alemán en 2014 y restaurado en Stuttgart. Una revista de autos clásicos que lo llamaron como el Alfa Romeo Fantasma del Castillo. Continuamos con el auto de la Isla del Diablo en Guayana Francesa. En el año 2009, exploradores encontraron en Hotchkiss AM80 en la antigua prisión de la Île du Diable. El auto estaba lleno de documentos quemados y tenía impactos de bala. Era usado por el director de la prisión para transportar presos políticos en los años 50. Se cree que un preso rico intentó escapar en él y fracasó. Costó 85,000 euros por su historia y hoy se encuentra en el Museo Penal de Cayenne. Las noticias hablaron del coche maldito de la colonia penal. Continuamos con el Tatra T87 del desierto de Namibia. Un cazador en el desierto de Namibia, mientras se encontraba realizando un senderismo, lo encontró en 2003 cerca de Swakopmund, enterrado entre la arena. Tenía placas alemanas de 1944 y un diario en checo. Perteneció a un científico nazi que huía de Sudamérica. El motor V8 refrigerado por aire aún no funcionaba. Al parecer, el hombre, en medio de su intento desesperado por desaparecer de la faz de la tierra, abandonó este carro lujoso que estaba evaluado en $600,000 por su rareza. En 2018 sería finalmente subastado y hoy se encuentra exhibido en un museo privado en Praga. Continuamos con la Lincoln del futuro, el prototipo del Batimóvil en Japón. En el año 2012, un empleado de un depósito en Osaka encontró el futuro original, un Batimóvil bajo los escombros en 1955. Comprado por George Barris en 1966, decidieron convertirlo en el Batimóvil, el carro típico de Batman. El dueño japonés lo tuvo 40 años sin saber su valor real y fue subastado en 2013 por $5 millones. Finalmente restaurado y exhibido en Pebble Beach en 2019, el Batimóvil original resucitaría en Japón. Continuamos con el Porsche de la prisión argentina, descubierto en el año 2007 en los sótanos donde se realizaban centros de tortura militar. Era un Porsche 356B de 1962, usado por un oficial de la dictadura. Tenía manchas de sangre en el maletero, según varios peritos, y el dueño era un represor que lo escondió antes de huir a Paraguay en medio de la guerra. Su valor final fue de $250,000, pero no se pudo vender por la connotación militar con la que venía
venía cargado, lo cual lo hizo muy difícil de poder vender legalmente. Continuamos con el Packard Caribbean del Ártico en la base militar soviética en Rusia. Descubierto en el año 2016 por exploradores urbanos en una base abandonada del Ártico ruso en las islas de Kotelny, el convertible estaba congelado bajo hielo parcial, con pintura descascarada pero estructura intacta. El carro parecía como si lo hubieran protegido a tal manera que el tiempo no hubiera afectado en su carrocería. El hielo ayudó a conservarlo y fue llevado ahí en 1959 como trofeo de un espía estadounidense capturado. El coche era muy curioso por varias razones, desde estar congelado bajo hielo hasta que contaba con modificaciones antiespías, compartimientos ocultos en el maletero con equipos de radio. Su valor fue de $350,000, pues estos carros son ultra raros, y finalmente fue comprado por un coleccionista de Moscú en 2019, quien lo restauró y lo expuso en un museo. Continuamos con el Bugatti Type 57 en un lago suizo. En 2009, pescadores vieron el parabrisas brillante bajo el lago Le Mans en Ginebra. Un equipo de rescate lo sacó y se trataba de un Bugatti Type 57 Atlantic perdido en 1936. Perteneció a Francis Courier, pariente de Marie Curie, quien la condujo al lago tras un infarto. El reloj del tablero marcaba las 2:30, que fue la hora exacta del accidente. Costó $10 millones, ya que solo existen 4 Atlantics en el mundo, y fue restaurado por Bugatti Classic y vendido en subasta a un anónimo en 2015. Dicen que este es uno de los tesoros más preciados que se han logrado descubrir bajo el agua, ya que si no hubieran encontrado a este pedazo de arte, quizás finalmente se hubiera perdido entre el fango y las oscuras aguas de la laguna donde se accidentó. Continuamos con el auto de la Atlántida en las Islas Canarias en España. En el año 2011, espeleólogos encontraron un vehículo Art Deco en una cueva cercana a Tenerife. No tenía motor ni marcas, pero sí tenía símbolos similares a los de la masonería. Al parecer, este carro estaba fuertemente ligado a personas que hacían parte del culto masónico y tenía un prototipo nazi, ya que Canarias fue un punto estratégico en la Guerra Segunda y hubo un experimento de un inventor loco de los años 30 con este carro. Tiene un valor incalculable, ya que este carro fue único en el mundo y tuvo lugar en una de las épocas más sanguinarias que marcaron la historia para siempre. Dicen de que este carro además es el enigma de un coche masónico, ya que está ligado a élites que son completamente sombras en la humanidad. Continuamos con el Mercedes-Benz 300 SL Gullwing en un granero en Kansas, Estados Unidos. En 2014, un granjero limpió su granero y encontró el 300 SL bajo heno con solo 12,000 millas. Tenía la factura de 1955 y un manual firmado por Juan Manuel Fangio. Era de un piloto argentino que lo había abandonado allí en el año 1962 y que nunca más regresó, quizás huyendo de sus captores o de personas que estaban intentando matarlo. Finalmente, la empresa de Mercedes-Benz Classic decidió comprárselo y el carro ya es una leyenda de los metales. Continuamos con el Jaguar XKSS perdido en Ciudad de México. En el año 2008, en un taller abandonado en la Roma, encontraron el XKSS número 54, envuelto entre periódicos del año 58. Era del piloto Pedro Rodríguez, quien lo dejaría abandonado antes de morir en 1971. Solo existen 16 ediciones de este carro. Originalmente eran D-Type de Le Mans. Tenía ajustes especiales para carreras en el autódromo Hermanos Rodríguez, pero el carro tenía un valor incalculable por la historia, pues finalmente lo venderían por $15 millones. Fue restaurado en Inglaterra y un jeque árabe se haría dueño de él para su colección en la familia real de Dubái. En Motorpasión México hablaban del Jaguar fantasma, de lo icónico que era y además también de lo raro que era para muchos compradores. Continuamos con de Tomaso Pantera en un pantano en Florida. En 2018, un cazador de coches clásicos siguió un rumor, un chisme que se había vuelto bastante viral entre las personas y el pueblo, y es que había que encontrar un carro llamado el Pantera, el cual decían estaba casi totalmente sumergido en un pantano cerca de Miami. El hombre, guiado por su instinto y por los comentarios de las personas que divagaban entre las calles de Miami, tenía la fe de que esto no era más que un chisme, sino que era algo realmente. El auto decían que había terminado en un pantano por un accidente o por una persona que lo intentó desaparecer, y tenía matrícula de 1974, la cual coincidía con un auto que fue reportado como
como robado en el 82. El hombre fue y recuperó el carro. El hombre, guiado por su pasión, logró desenterrar el carro del pantano y, averiguando un poco más la historia, se dio cuenta de que este carro pertenecía a un narcotraficante de la década de los 80, quien había desaparecido el carro hundiéndolo en un pantano para borrar evidencias algunas de un crimen cometido. El interior de este carro, aún después de tantos años, conservaba huellas dactilares y billetes de $20 manchados de sustancias alucinógenas. El carro, antes de estar en el pantano, costaba $120,000, pero cuando lo recuperaron apenas costaba $35,000, más sin embargo era una pieza histórica. Fue comprado por un museo de crímenes organizados en Las Vegas y exhibido como la Pantera de Pablo, aunque no hay vínculo real con Pablo Escobar. Continuamos con el Ferrari de la Guerra Fría, el búnker secreto en Hungría. En 2015, unos urbanistas descubrieron un Ferrari 250 GT Boano escondido tras un muro falso en un búnker de Budapest. El auto estaba cubierto con una lona similar a la soviética y tenía documentos en húngaro y ruso. Fue confiscado por la policía secreta húngara en 1956 a un empresario prooccidental. El motor contaba con modificaciones para huir a Austria, pero nunca se usaría finalmente. El valor del carro fue de $12 millones. Era un low roof ultra raro. Fue subastado en REM Sotheby's 2017 y comprado por un sheik árabe. Dicen que este era el Ferrari que desafió al telón de acero. Y dime, el precio está bastante increíble. Continuamos con el Pegaso Z102 en un garaje abandonado en Barcelona. En 2013, un electricista que trabajaba en un edificio antiguo de Barcelona encontró el Pegaso bajo polvo y herramientas oxidadas. El dueño original era un industrial catalán que lo escondió durante la dictadura franquista por ostentación prohibida. El motor era un V8 sobrealimentado, el primer superdeportivo en España, rival del Ferrari 250. Dentro de la guantera del carro encontraron boletos de lotería sin reclamar, boletos ganadores de 1962, pero que nunca fueron redimidos por el premio. El carro costó 2 millones de euros y fue restaurado por una fundación y exhibido en el Museo de Historia de Cataluña. Dicen que el Pegaso que Franco no quiso que nadie viera. Continuamos con la Cadillac de la selva del Amazonas. En 2010, tribus locales guiaron exploradores a una Cadillac Series 62 convertible que había sido devorada por lianas cerca de Manaus. Una camioneta tan increíblemente lujosa estaba siendo absorbida por la selva, pero ¿cómo había llegado hasta ahí? El carro había pertenecido a Elsa Blandao, una magnate del caucho que fue asesinada en 1960. El carro lo encontraron lleno de impactos de bala y placas de 1958. Este había sido propiedad de una contrabandista muy famosa del Amazonas. En el maletero de la camioneta encontraron lingotes de oro falsos usados para estafar. La mujer, quien era una poderosa contrabandista, también era conocida por ser estafadora. Por lo tanto, se cree que esa fue su principal razón de muerte: llegar a robar a una persona que tenía más poder que ella. El carro costaba $75,000 sin restauración y se convirtió en una instalación artística en Sao Paulo, y dijeron que este fue el Cadillac de la reina del caucho. Continuamos con el Rolls-Royce Silver Ghost en el Old Black de Australia. En 2005, un granjero encontró el Silverado Ghost en su propiedad cerca de Broken Hill, con el motor bloqueado pues estaba lleno de arena. El auto tenía restos de una expedición de 1917, con mapas y brújulas. Una expedición perdida era de Sir Hubert Hullings, pionero polar que lo abandonó tras quedarse sin agua. Ese radiador tenía marcas de lanzas aborígenes y el precio era de más de $1,200,000 por su historia. Ahora está en el National Motor Museum de Australia. Continuamos con el Mercedes-Benz 770 de la jungla en Costa Rica. Exploradores encontraron este carro devorado por la selva cerca de Puerto Viejo. Era un Mercedes-Benz 770 usado por altos mandos nazis. Nadie sabe cómo llegó ahí. Probablemente traído por un oficial nazi fugado a Sudamérica en los 40. Tenía modificaciones antibalas y restos de un mapa de Argentina en el maletero. Costaba $7 millones y solo fueron fabricados 88 en el mundo. Fue confiscado por el gobierno de Costa Rica y exhibido en el Museo Nacional. Este Mercedes-Benz nazi fue escondido en la jungla tica. Continuamos con el Ford GT40 prototipo en un sótano francés. Un heredero descubrió este carro en un sótano de Normandía. Estaba cubierto de telas y tenía marcas de neumáticos de carrera. Ese auto venció a Ferrari en pruebas, pero fue rechazado finalmente por el gobierno. La razón es
es que era demasiado rápido. Ese motor de 7 litros V8 olía a combustibles de carreras. Costaba $9 millones porque estos prototipos GT40 son ultra raros y fue comprado por la compañía Ford Motor y restaurado para exhibirlo. Dicen que este fue el carro que humilló a Ferrari, que finalmente fue olvidado por el bien de las compañías de autos. Continuamos con el Plymouth Hemi Cuda convertible congelado en Alaska. Una persona que se encargaba de buscar oro lo halló enterrado entre los hielos cerca de Fairbanks y literalmente ese día no encontró oro sino que diamantes. Se trataba de un carro Plymouth Cuda 426, un convertible de 1971. Solo existían 7 en el planeta. Un petrolero lo escondió tras una apuesta ilegal en 1973. Este motor estaba perfectamente conservado por el frío. Costaba $4 millones, el santo grial de los muscle cars, y fue subastado por Barrett Jackson en 2021, un comprador anónimo. Dicen que el muscle car hizo que el hielo lo ocultara por 50 años. Terminamos con el auto solar soviético abandonado. Un equipo de documentalistas encontró un vehículo futurista de los años 80 en el cosmódromo de Baikonur. Se trataba del Soyuz-1, un prototipo solar soviético creado para explorar Marte. Aunque el carro nunca llegó al espacio, pues falló en pruebas que se realizaron en 1987 por parte de la Unión Soviética. Este intento fallido tuvo que ser ocultado para no quedar mal ante su competencia. El carro fue creado con paneles solares de cristal líquido, tecnología que fue finalmente perdida en aquella época. Su valor es incalculable ya que es único en el mundo y hace parte de la historia, y ahora se encuentra en el Museo de la Cosmonáutica en Moscú. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si las personas lo hubieran encontrado? Dale un me gusta, suscríbete. Esto es La Firma Millonaria, el club de los millonarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.